Pues ya estamos de regreso, continuamos con nuestra tertulia y tenía usted el uso de la palabra, si yo no recuerdo mal. Sí, sí, es que lo que quería comentar es que ya lo más indignante de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿no?, es que establece una primacía de derechos que yo no sé cuál es la argumentación legal, ¿no? Porque pone por encima de cualquier derecho el derecho a la huelga, ¿no? En lugar del derecho a trabajar, que es una de las libertades fundamentales y que tendría que estar en la misma Y altura por que el supuesto derecho el de huelga. derecho de propiedad le Claro, importa no, no, ni un derecho de pito, o propiedad sea. ni de nada. Es decir, es simplemente la contraposición entre derecho a la huelga y derecho a trabajar. Entonces, como suprime, como pone por encima el derecho a la huelga y lo justifica, entonces a partir de ahora, el día de los que los sindicatos quieran hacer una huelga, vale absolutamente todo porque prima el derecho de huelga. Pues que yo sepa, eso salvo en las sociedades revolucionarias, es una cuestión que es completamente antidemocrática, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos demuestra eso? Pues lo que nos demuestra es que Andalucía es un pozo hediondo de podredumbre, ¿no? Porque si ya está contaminado hasta ese punto, hasta la judicatura, pues evidentemente, o sea, cuando se salta la ley para justificar cualquier cosa con tal de atacar al gobierno del Partido Popular, porque es del Partido Popular, etcétera, etcétera, pues vale ya, ¿no? Ahora, esto también justifica, ¿no?, en la necesidad de cerrar de una vez por todas las comunidades autónomas y disolver todo este tipo de organismos que no tienen ningún tipo de justificación, porque no son nada más que al final instrumentos políticos para los caciques locales. Hombre, desde luego, lo que es tremendo es que en España se ampare el matonismo sindical. Yo creo que se ha amparado en todas las huelgas generales. Para Como que se empezar, ampara, no sé si incluso se subvenciona. bueno, efectivamente, se subvenciona y se sufraga con dinero de los contribuyentes, puesto que al fin y al cabo los sindicatos beben del presupuesto público. O se Pero mira para otra parte cuando desvían dinero de los cursos del Forcen para financiar los autobuses, los bocadillos y tal, o sea, los gastos de maniobra de los sí, piqueteros. sí, bueno, es que En además no solo tendencia. son las subvenciones públicas muy cuantiosas que reciben los sindicatos en España, directamente del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, incluso de los presupuestos también autonómicos y locales, sino que además de todo ese océano de subvenciones, hay que recordar que participan y muy activamente además en el reparto de fondos para los famosos cursillos de formación, y esos son varios miles de millones de euros, puesto que esos fondos se financian con dinero público tanto español como europeo. Por lo tanto, es cierto que se subvenciona, incluso se ampara y se impulsa este tipo de actitudes, y lo que es tremendo es que se sigan produciendo este tipo de actos auténticamente vandálicos siempre que existe una jornada de huelga. Para empezar, el hecho de la huelga general en sí es un anacronismo. Es que la huelga general Bueno, es una es una ilegalidad. ilegalidad. Es que la huelga general además es algo, me refiero que es algo anómalo porque es algo casi exclusivo de España. Es decir, en muy pocos países, desde luego en los países más desarrollados, el concepto de huelga general está prohibido. Es que no tiene sentido. Una cosa es que Porque una exista un huelga general conflicto es una laboral huelga en una política. empresa y otro muy distinto Bueno, que se genere una teóricamente huelga en general. España también está prohibido. Pero no está desarrollado por ley, entonces como los sindicatos se amparan en eso y como este gobierno ya ha dicho que no van a desarrollar la ley de huelga, por más que la Comunidad de Madrid lo está pidiendo a gritos, teniendo en cuenta que aquí los sindicatos campan tranquilamente por sus respetos, excepto en lo que buenamente puede hacer la delegada del gobierno, que a fin de cuentas pues tiene más hombría que muchos de los que se sientan en el Consejo de Ministros, ¿no? Pues eso más o menos nos va salvando. Pero, insisto, es que aquí, a falta de ley de huelga, los sindicatos campan tranquilamente por sus respuestos, por sus respetos. Y yo lo que recuerdo de mis modestos conocimientos de historia respecto a las huelgas generales de los sindicatos es que siempre han sido para promover un cambio político y una revolución, ¿no? Es decir, para saltarse la democracia y la voluntad de los ciudadanos, ¿no?, e imponer ellos sus puntos de vista y su sistema de gobierno, ¿no? Es decir, razón por la cual la huelga general siempre está prohibida, ¿no? Y eso es lo que se tiene que desarrollar en España. Yo no acabo de entender, pues este gobierno, por qué insiste cuando ya sabe que los sindicatos son sus enemigos, porque lo están manifestando una y otra vez, y que son sus enemigos no por las medidas que toman, porque para las medidas que toma este gobierno los sindicatos se pueden quedar tranquilamente en casa, ¿no?, sino simplemente porque como son del PP los quieren echar para que vuelvan otra vez los suyos que les daban más dinero y demás, ¿no? Bueno, pues si no acaba de entender que primero que los sindicatos son sus enemigos y sobre todo que los ciudadanos lo que estamos hartos es ya de esta situación de desgobierno, que al Ejecutivo parece que lo único que le importa es dónde se colocan los suyos, cómo se mantienen todos los suyos viviendo del presupuesto público de una u otra manera, ¿no?, y no de los problemas reales de los ciudadanos. Es que no tenemos más que ver, o sea, las encuestas
la caída de intención de voto, ¿no? Todavía se están preguntando los políticos del Partido Socialista y del Partido Popular esto por qué se produce, pues porque estamos hartos, para aquí necesitamos una regeneración, ¿no? Pero sobre todo necesitamos que se pongan en orden estas cosas, es decir, ¿cómo podemos pedir que la gente invierta, arriesgue en pequeñas y medianas empresas, no, para que después te venga un energúmeno de estos y decida quemártela porque tú no quieres hacer porque quieres trabajar? Un energúmeno que además yo sugiero a la gente que vaya a la página web del municipio. Porque ese es un municipio que vive del dinero que sale de nuestros bolsillos. O sea, tú empiezas a ver todos los planes del municipio y luego la creación de riqueza que se puede producir en el municipio, y es un municipio subvencionado. O sea, yo comprendo que le voten una y otra vez, porque verdaderamente ha creado una red impresionante. No pagan la luz. Si no pagan ni la luz. Es impresionante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y pagan sin dinero, que yo creo que es el colmo de la sofisticación. O sea, esto debe ser lo que los escolásticos llamaban la contradictio in terminis, ¿no? O sea, voy a venir y le voy a pagar sin dinero. No, es tremendo, pero es que es cierto, ¿no? Es decir, antes comentábamos que la huelga general es un concepto totalmente ilegítimo en cualquier sociedad desarrollada. En este país se avala, se ampara, incluso se subvenciona con dinero público, lo cual es tremendo. Lo mismo sucede con el concepto piquete informativo. Es decir, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, ya no el siglo XXI, es que el piquete informativo surge pues en el siglo XIX, cuando no había ningún tipo, o los medios de comunicación estaban poco desarrollados? Entonces, bueno, pues los sindicatos, los miembros de los sindicatos, pues se organizaban para informar a los trabajadores de que se había convocado una huelga general, pero es que en España... Y para evitar que hubiera esquiroles, ¿no? Y que fuera general de verdad, esa actitud matonil siempre ha existido en los sindicatos, ¿no? Pero desde luego, lo que no tiene ningún sentido es que se siga amparando la figura del piquete sindical cuando todo el mundo ya tiene acceso a medios de comunicación, sabe perfectamente cuándo hay huelga, cuándo no hay huelga, pero es que, insisto, ¿cuál es entonces la actitud y la función del piquete? Pues ni más ni menos que la de amedrentar, la de amenazar, la de coaccionar a aquellos trabajadores y empresarios que en el ejercicio de su derecho deciden trabajar voluntariamente. Sin embargo, los piquetes lo que hacen es justo lo contrario, y Sánchez Gordillo es el ejemplo palmario de este tipo de actitud, no solo con su comportamiento durante las jornadas de huelga general, sino con el lamentable y bochornoso espectáculo que ofreció durante el pasado verano, en donde ahí sí se produjeron asaltos a establecimientos, en donde se llevaron carros de comida, en donde asaltaron propiedades privadas con total impunidad, lo cual es tremendo. Se asaltaron hasta un hotel que estaba cerrado, confundiéndolo con una finca agrícola, con una explotación agrícola, vamos, que es que ya tenían perdido por completo el norte, pero en fin. Ese son los problemas. Que seguramente lo que es trabajar en el campo... Sí, esto es poco, porque yo creo que este señor... Es algo que no domina. Desde que llegó a ser alcalde, desde que empezó como alcalde de Marinaleda en las primeras elecciones democráticas, porque el personaje ya tiene historia, este no ha vuelto a coger un azadón, vamos, o sea... Bueno, eso suponiendo que antes lo hubiera cogido, pero desde luego, aparte de la agitación y la demagogia, no se le conoce actividad así lucrativa, ¿eh? No, la verdad es que no. Pero en fin, luego así entendemos... Incluso ni siquiera viste bien la pañoleta palestina. No. O sea, parece que tiene dolor de garganta, ¿no? O sea, exactamente. Es que hasta para eso... Luego así uno cuando habla de las regiones españolas, de los presupuestos europeos y tal, y ve que Andalucía está entre las 10 más pobres de la Unión Europea, incluyendo en las de Rumanía y las de Bulgaria, que ya es decir... Pues en fin, viendo aquí al señor Gordillo, a la Junta de Andalucía y a otra serie de personajes que pululan por ahí, de los que ahora no quiero poner nombres, ¿no? Pues uno lo entiende perfectamente, ¿no? Uno entiende por qué Andalucía tiene una tasa de paro del 30 y tantos %, por qué Andalucía tiene una renta que es del 62% de la media de la Unión Europea y que, insisto, que es de las 10 regiones más pobres de la Unión Europea. Y estando las regiones de los países de Europa del Este, que vienen de donde vienen, de sufrir las alegrías del comunismo, de este régimen al que nos quiere llevar el señor Gordillo, la Junta de Andalucía y demás, ¿no? Es decir, de sitios tan pobres como Bulgaria y Rumanía, bueno, pues Andalucía está entre esas regiones, ¿no? Sí. Ahora, es tremendo porque luego uno... ¿Sabes? Yo ahora me lo puedo permitir menos porque la gente me reconoce por la calle, pero... Yo he habido épocas de mi vida en que siempre que tenía un poco de tiempo me perdía en Andalucía. A mí Andalucía me gusta mucho, es el escenario de algunas de mis novelas preferidas, o sea, es un sitio que me gusta mucho.
Claro, cuando tú oyes a algunas personas, hay otras que son enormemente sensatas y están horrorizadas del régimen socialista, pero cuando tú oyes a otras personas, el razonamiento que te dan para explicar todo esto que usted acaba de describir sobre Andalucía, se te calan los pies. Entonces, cuando te empiezan a hablar de que si la opresión secular, el hecho de que se expulsara a los árabes que habían convertido aquello en un vergel, etcétera, etcétera, y te lo dicen y se quedan tan panchos, Sí, la verdad es que debería usted de darles... comprendes por qué Blas Infante, que era un ceporro integral, Sí. se ha convertido en un icono en Andalucía. No, si no me extraña, ¿no? Pero aparte de eso, a los árabes les echaron otros musulmanes, ¿no? Como fueron pues los bereberes o como fueron los Bueno, moros, sí. Y venían- además árabes siempre eso de hubo muy entrada, pocos. Los almorávides y los almohades, ¿no? Sí, no, había pocos además. O sea, Claro, no- o sea, partiendo de ahí, pero vamos, sobre todo el problema son esas actitudes. Por ejemplo, que se mantenga el PER con aquello de, es que, ¿por qué la gente se va a tener que ir a trabajar fuera de Andalucía? Pues mire usted, y yo porque que vivo en Madrid, trabajo muy duramente, me está masacrando Montoro a impuestos, porque vamos, o sea, es que ya es como un vampiro, ya no tiene donde morderme porque estoy lleno de agujeros, ¿no? no, es cierto, agujeros a fiscales uno y le da tal. la sensación, Exactamente. tiene uno la esperanza de que en alguno de los sitios donde Hacienda te ha clavado los colmillos surja callo y no te puedan volver a morder. Exactamente, pues no hay Pero, manera, pero es ¿no? algo tremendo. No hay de manera, verdad. ¿no? Bueno, y que nos estén haciendo eso para pagar a todos estos señores, ¿no? Porque no se quieren ir de Andalucía a buscarse trabajo en otro sitio. Y entonces ni progresa Andalucía, ni progresan ellos, ni progresa nadie. Se ha establecido ahí todo un sistema de corruptelas que encima ahora el PP lo favorece todavía más, bajando el número de peonadas o de obradas necesarias para poder percibir el PER. Hombre, por favor, si es que en plena crisis y siguen comprando votos en Andalucía. Si es que lo de este país es, vamos... Pero es que el problema Iván. más allá de los agricultores, que bueno, pues hombre, si lógicamente le regalan 400 euros al mes por trabajar 20 jornadas, si las trabajan estarán encantados de la vida, el problema está en el propio gobierno. Es que no, lo que no tiene ningún sentido es que el gobierno del Partido Popular, en lugar de... Oiga, Arenas dijo que no desaparecía el PER. Efectivamente, eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas, Pero es pero que antes por lo evidentemente menos lo podían haber dejado en los 30 días, en las 30 jornadas de trabajo necesarias para cobrarlo durante 3 meses y no bajarlo encima a 20 en esta crisis cuando a otra gente le están congelando las pensiones, quitándole las becas, quitándole la Vamos a prestación ver, por don desempleo Emilio, o reduciéndosela. usted no ha captado el profundo y sutil razonamiento. Es Si que hay como estaba crisis, librándome de Montoro y tal, de que dejara de si hay morderme crisis, fiscalmente, hay que tener menos días, porque en una época de crisis usted no puede abandonar a la gente. Y si no hay crisis, como hay abundancia, se puede tener menos días. O sea, quiero decir, si sale cara, pierde usted, y si sale cruz, gano yo. O sea, que quiero decir, el razonamiento es obvio. El caso es seguir con el dinero de la gente, que cada vez es menos en este país, que crea riqueza y que tributa, manteniendo pues multitud de pesebres, pesebrazos y pesebrillos. Y es así. Y claro, o sea, lo que usted dice tiene toda la razón del mundo. O sea, precisamente en una situación en que hay que ajustarse el cinturón, y usted todavía más, precisamente. Pero es que si estuviéramos en la situación de tirarlo por la ventana, pues más todavía. no, ya. No Por sé si- desgracia, el Partido Popular no piensa dar marcha atrás a este sistema, que debería automáticamente de desaparecer, y de hecho lo estamos viendo también en Bruselas, ¿no? Como Rajoy está enfrentándose ni más ni menos que Angela Merkel y al resto de países más o menos serios que los hay dentro de la zona euro, con tal de rapiñar un poquito más de la PAC, que no es más que una política agraria común que, pese a los ingentes transferencias de miles de millones de euros que ha recibido España a lo largo de estos últimos años, pues ha generado lo que ha generado. Genera proteccionismo comercial en Europa para un sector totalmente privilegiado y subvencionado como es el de la agricultura y la ganadería, impidiendo el acceso al comercio internacional a países del tercer mundo y al mismo tiempo subvencionando ese el tipo de problema ya no actividades. está tanto en la PAC, porque con la reforma que entra en vigor se reduce, ya le van pegando bastantes mordidas al presupuesto comunitario hasta que más adelante pues acabe eso desapareciendo, ¿no? El problema ya de lo de Mariano Rajoy es la discusión por el fondo de cohesión. Por el fondo de cohesión, que es una cosa que es ridícula, que es una discusión que es de naturaleza política, porque esta idea se le ocurrió en su momento a Felipe González para taparle la boca y tal, y que España pues se olvidara de entrar en el euro en las primeras de cambio y tal y cual, ¿no? Entonces, pues eso se dedicaba a pedir dinero, ¿no? Porque a los alemanes no les gustaba que estuviéramos en el euro de primeras, ¿no? Entonces,
El Fondo de Cohesión tenía su razón de ser, que era, teóricamente, pues ayudarnos a llegar a una renta como país que fuera del 90% o superior de la media de la Unión Europea. Pues afortunadamente, con los esfuerzos que ha ido haciendo este país, a pesar de los políticos, a pesar de Gordillo y demás y tal, pues lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, lógicamente, por las reglas del juego lo tenemos que perder. Bueno, lo teníamos que haber perdido ya en tiempos del señor Zapatero, que ya montó la pataleta porque no se quería presentar como el que había perdido el Fondo de Cohesión. Pero es que ya no tenemos derecho a percibirlo, ¿no? Entonces, que ahora el señor Rajoy siga con el mismo jueguecito, cuando es un fondo que solamente sirve para invertir en infraestructuras, cuando no tenemos dinero para invertir en infraestructuras, porque las inversiones están paradas por completo, porque tenemos un déficit público desbocado, pues es que ese dinero no va a llegar mientras nosotros nos pongamos también dinero. Entonces, es una discusión que es una discusión ridícula, absurda. Y lo único que estamos consiguiendo es enfrentarnos de forma gratuita con Angela Merkel y con los líderes europeos, cuyo socorro vamos a necesitar después, ¿no? Una vez que en los mercados pase esta alegría en relación con la prima de riesgo y estas revisiones de cartera y tal, empiezan a publicarse este mes los datos de déficit, se empieza a ver la realidad de este país y vuelven a llover otra vez las tortas en la deuda pública. Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. Bueno, más bien llevo un rato esperando a que ustedes acaben para contarnos cómo viene la prensa económica de mañana. Bueno, pues lo que recoge es fundamentalmente este profundo desacuerdo entre pues Rajoy, que no sé muy bien, como comentaban, a qué está jugando, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, las transferencias netas a España son menos del 0,05% de su PIB. Es decir, bueno, pues recibimos mucho, pero pagamos también mucho. Con lo cual, bueno, es una discusión un tanto sin mucho sentido. Y Angela Merkel, que obviamente lo que quiere es dejar de pagar tanto, porque Alemania sí paga en términos netos pues de manera bastante intensa, ¿no? Si nosotros recibimos 10 euros por español de media, los alemanes pagan 100 euros por alemán de media para mantener este complejo de la Unión Europea. Bueno, pues expansión. España defiende las partidas de agricultura, cohesión y empleo joven, pero ve complejo el acuerdo. El economista, la Unión Europea intenta cuadrar el presupuesto 2014-2020. 5 días Merkel, pesimista. Las posiciones sobre el presupuesto de la Unión Europea están muy alejadas. Y luego, libre mercado, el gobierno, tras el despacho de Rajoy y Merkel, el acuerdo es complejo. Es que es lógico, porque la experiencia que tiene la Unión Europea es, después de tantos años de fondos europeos, porque la política agrícola común, el problema que tiene es eso de que una vez que estableces una partida de gasto es muy difícil recortarla, pero en fin, la van recortando, ya ha pasado de ser el 80% del presupuesto de la Unión Europea a ser el 30%, ya hemos ido avanzando, ¿no? Y si le siguen metiendo mordiscos poco a poco, porque claro, es que ahí está también la fortaleza francesa, que en fin, que se les trae. Y la posición española, que al Sí, no, bueno, y la posición española, pero sobre todo es la fortaleza francesa, que es imposible. Pero en el resto, es decir, se ha demostrado que lo de las ayudas al desarrollo, no sé qué tal y cual, van en función de los países y que en el fondo ayuda mucho más, pues por ejemplo, proyectos nacionales como la integración en el euro, llevar a cabo el saneamiento económico que necesitó este país para poder entrar en el euro y cómo cayeron los tipos de interés a partir de entonces, o políticas de liberalización y desregulación, ¿no? Que todo este tipo de historias. Y eso que nosotros estamos hablando desde un país que lo supo aprovechar, o el caso de Irlanda, pero claro, es que tenemos allí Portugal, que entró con España y no hay manera de que llegue. Y Grecia, que entró en la Unión Europea 5 años antes que España, y en fin, ¿cómo está el patio? Yo la verdad es que viendo el tema Grecia, de Grecia, me acuerdo de una cosa que leí un poco irónica recientemente, que decía, es que la historia de Grecia, desde que Solón eliminó la esclavitud como condena por el impago de las deudas, ha sido el endeudarse y no pagar en la vida, ¿no? Y entonces te empieza a poner ejemplos de cuando Grecia ha sido un estado independiente, antes y después de los siglos de dominación turca, y es que efectivamente es así, ¿no? Entonces habrá que revisarlo. Los turcos eran más serios, ¿eh? O sea, sí, con los turcos sí pagaban. Bajo el Imperio Otomano sí pagaban las deudas, ¿eh? Hombre, bajo que amenaza y coacción. Bueno, una persuasión convincente, diría yo, pero en fin. No, era una administración bastante más seria la de los otomanos, pero en fin. Sí. Don Manuel, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César.